Hola a todos y bienvenidos al Hispanófilo. Como os venía avisando en el vídeo del jueves y en el vídeo del viernes, este fin de semana en Chile había unas mega elecciones, que así es como las han llamado. En ellas, los chilenos estaban convocados a las urnas para decidir a alcaldes, gobernadores y concejales, pero sobre todo para elegir a los miembros de la Convención Constituyente que se encargarán de redactar la nueva Constitución de Chile. Como os podéis imaginar, nos centraremos en esta última, por eso de que es la más importante, en la elección de los miembros a la nueva Asamblea Constituyente, a la nueva Convención Constituyente, perdón. Decepción es poco decir, no sé si reír o llorar, pero creo que los chilenos no saben lo que han votado. Pero oye, tranquilos, que lo bueno es que la Cámara será paritaria. O sea, que pase lo que pase, sabemos que la nueva Constitución no perpetuará el patriarcado. Como si los genitales determinasen las ideas o algo por el estilo. A ver, os leo. Con un 99% de los votos escrutados, los independientes consiguen casi un tercio de la Cámara, 48 escaños. Las dos grandes listas de la oposición, la lista del apruebo y la lista del apruebo con dignidad, consiguen 25 y 28 escaños respectivamente. La candidatura del oficialismo, que se unificó bajo la lista Vamos por Chile, alcanzó 37 escaños. Y por último, 17 escaños reservados a los pueblos originarios. Como digo, decepción es poco. No sé qué nos pasa a los hispanos, que tenemos una tendencia malsana al servilismo y al colectivismo que no tiene parangón en el mundo. Quizás nos podemos asemejar a los chinos en ese sentido. Antes de analizar los resultados, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Como recordaréis, bastó una pequeña subida de 30 pesos en el precio del billete del metro de Santiago de Chile para que cientos de estudiantes se echasen a la calle. En un principio se limitaron a evadir los controles de acceso al transporte público, pero a medida que pasaban los días se hacían cada vez más frecuentes los actos vandálicos, pues como la quema de trenes o la quema de mobiliario urbano. El movimiento creció rápidamente hasta que se convirtió en un auténtico levantamiento popular. Si bien al principio todo este estallido social no se adhería a ninguna ideología en concreto, a medida que se extendían las protestas empezaba a tomar otros matices ideológicos. Iban apareciendo muchos reclamos inconexos, en muchos casos contradictorios entre sí, y que sobre todo denotaban la absoluta desafección que existe entre el sentir popular con su clase política. Era algo así como una brisa bolivariana. No sé si veis por dónde quiero ir. Como siempre ocurre, por cada 9 manifestantes pacíficos hay un imbécil que se dedica a saquear, a quemar mobiliario urbano y a tirarle piedras a la policía. Y así pasó en Chile, hasta el punto en el que la situación se había vuelto insostenible. En respuesta a la dramática situación, el presidente, Sebastián Piñera, decretó el estado de emergencia, el toque de queda en varias zonas del país y movilizó a las fuerzas de seguridad para tratar de controlar los desmanes de los protestantes, de algunos de ellos. Pero la movilización de las fuerzas de seguridad, sobre todo la del cuerpo de carabineros, lejos de apagar la llama del descontento, echó más gasolina al fuego todavía. Uso excesivo de la fuerza, detenciones masivas y arbitrarias, malos tratos durante los arrestos, incluyendo violencia sexual y torturas, noticias de lesiones oculares en 240 manifestantes, a causa de las balas de goma y de los perdigones que utilizaban los agentes, y noticias de decenas de muertos y de cientos de heridos y de detenidos. Ya no había forma de parar el descontento. Si antes el problema era que los manifestantes, y en general los chilenos, no se veían representados por su clase política, ahora lo que estaban viendo es que sus supuestos representantes y sus supuestos protectores les estaban agrediendo. Y el reclamo por la subida del billete de metro ya había quedado muy atrás. Ahora lo que se estaba cuestionando era el modelo chileno en su totalidad. Y culpar al modelo chileno suponía culpar a su génesis, a su origen, a la Constitución de 1980. Y es que a pesar de que la Constitución de 1980 es perfectamente válida y legal, y a pesar de que se han eliminado del texto todos los enclaves que pudieran parecer mínimamente autoritarios, y a pesar de que la Constitución de 1980 ha permitido un crecimiento económico sin parangón en toda la región, gran parte de la población entiende que esta Carta Magna tiene un problema de legitimidad desde el mismo momento de su creación. Fue impuesta por la Junta de Gobierno durante la dictadura de Augusto Pinochet.
el régimen militar se robó para sí la potestad constituyente. Sometió a plebiscito la ratificación de la norma bajo estado de sitio, censura informativa, ausencia de campañas de la oposición, sin registros electorales. Es decir, existía un fallo de forma. Para otra parte de los chilenos, el hecho de que su origen no fuese democrático no tiene tanta importancia, porque fue ratificada de nuevo en el plebiscito constitucional de 1989 y porque además se han hecho bastantes y sustanciosas reformas de la norma, como la del expresidente Lagos en 2005. Y además es una constitución que ha permitido la convivencia y la relativa paz social durante todos estos años. Pero como os iba contando, en este contexto de desorden social y ante la gravedad del estallido social, gobierno y oposición firmaron el 15 de noviembre de 2019 el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Con este acuerdo, el gobierno se comprometía a celebrar un referéndum para decidir si había un respaldo suficientemente grande entre la población para comenzar un proceso constituyente. El 25 de octubre de 2020, los chilenos estaban llamados a las urnas. Debían elegir entre la opción del rechazo o la del apruebo. Es decir, debían decidir si estaban o no de acuerdo con iniciar un proceso constituyente. La opción del apruebo venció con una mayoría abrumadora, con casi el 80% de los votos. Y también venció la opción de elegir a los miembros constituyentes mediante una convención constitucional. Es decir, los chilenos preferían que la Cámara estuviese integrada únicamente por ciudadanos electos por sufragio universal y que los parlamentarios no tuvieran nada que ver con el proceso. ¿Qué era lo que proponía la otra opción? La de la convención mixta, es decir, una Cámara integrada por un 50% de constituyentes elegidos por sufragio universal y por otro 50% de constituyentes elegidos por los actuales parlamentarios. Esta opción no le gustaba nada a los chilenos, como os decía antes, absoluta desafección entre los políticos y los ciudadanos. Y así llegamos a la situación actual, a las elecciones constituyentes de este fin de semana. Vuelvo a poner los resultados en la pantalla. Lo primero que hay que decir es que sorprende la poca gente que ha acudido a las urnas. La participación no ha llegado al 40% del censo. De los casi 15 millones de chilenos que estaban llamados a votar, 9 millones han decidido no hacerlo. Y la verdad que no sé cómo interpretar este hecho. No sé si es porque no eran conscientes de la importancia que tenía este evento, si no veían representantes dignos en ninguna de las opciones, o si simplemente les daba absolutamente igual. De verdad que no tengo ni idea. Lo segundo que podemos apreciar, a simple vista, es que hay un voto de castigo a la derecha, a la terrible gestión del gobierno de Sebastián Piñera. La derecha estaba incluida en la coalición Vamos por Chile, que estaba integrada por el partido del gobierno, Chile Vamos, y por el partido republicano de Antonio Kast. Esta coalición se ha quedado muy lejos de los 52 escaños a los que aspiraban. Es decir, no llegan a un tercio de la Cámara Constituyente. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque las decisiones, de acuerdo a la norma que se han impuesto para redactar la Constitución, se van a tomar con 2/3 de los escaños. O dicho de otra forma, si la derecha hubiese obtenido 1/3 de la Cámara, podría haber ejercido su derecho a veto. Pero en vez de eso, se quedaron con 39 de los 155 asientos. 14 escaños por debajo de los necesarios para ser relevantes. La tercera conclusión que podemos sacar de los resultados es que los chilenos le han dado la espalda a la moderación y a la mesura. Los apoyos al Partido de la Concertación por la Democracia, que es el Partido Socialdemócrata, de centro-izquierda, el mismo partido que ha protagonizado la vida política chilena durante los últimos 30 años de democracia y que han formado gran mayoría de los gobiernos, ha quedado muy por debajo de la coalición Apruebo con Dignidad, que es la coalición integrada por el Partido Comunista Chileno y el Frente Amplio. Es decir, que la socialdemocracia ha quedado por debajo del socialismo puro y duro, o comunismo, pero llegados a este punto tampoco sé muy bien cómo diferenciarlos. Cuarta conclusión,
El nuevo texto se va a parecer más a la lista de deseos de los Reyes Magos que a una constitución seria de un país serio. ¿Y por qué digo esto? Porque 45 de los 155 escaños van a estar ocupados por constituyentes independientes. Supuestos independientes. Y digo supuestos porque aunque ellos se crean muy diversos y originales, se parecen mucho entre ellos. Lo que todos ellos tienen en común, creo que la gran mayoría de ellos tienen en común, es que comparten el discurso anticapitalista. Cada uno de ellos ha llegado a donde está apelando a las diferentes luchas sociales que surgieron tras el estallido social de 2019. Algunos claman por la defensa del medio ambiente, otros por el feminismo radical, otros por un modelo de pensiones diferentes, pero lo que todos tienen claro es que hay una pulsión iliberal en todas sus cabezas. Y decía que la redacción de la nueva Constitución se va a parecer a la lista de deseos de los Reyes Magos porque viendo del pie del que cojean todos estos independientes, en lo que se va a traducir en la práctica es en un compendio de derechos sociales que van a ser imposibles de llevar a la práctica. Que es lo mismo que le pasa a la Constitución chavista, que tiene todos los derechos sociales habidos y por haber recogidos en su Constitución, y mirad de lo que les sirve. De esto hablaremos un poquito más adelante, pero antes también quería comentaros otra cosa que también parece bastante relevante. Como muchos sabréis, había 17 de los 155 asientos que iban a ser, por fuerza, ocupados por los llamados pueblos originarios. Algún día hablaremos en profundidad de las problemáticas que viven los pueblos indígenas de Chile, sobre todo del caso del pueblo mapuche. Hablaremos de la paz de los Canoas, de los acuerdos de Quitín, de la pacificación de la Araucanía, pero es un tema demasiado complejo como para resumirlo en uno o dos minutos. Así que me basta con decir por ahora que la redacción de esta nueva Constitución sí que puede abrir la puerta a solucionar algunos de los problemas endémicos que vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo los pueblos indígenas de Chile. Pero que por el mismo motivo que, viendo los resultados y viendo que muchos de los constituyentes no solo simpatizan con la causa de los indígenas, sino que son directamente y en gran medida indigenistas, que no es lo mismo, pues la situación se puede descontrolar rápidamente. Estoy seguro de que en las próximas semanas o meses va a volver a la palestra temas como la de declarar a la República de Chile como una república plurinacional o cosas de este tipo. Pero lo que ya os digo, va a dar tiempo a hablar largo y tendido de este tema porque van a estar en todos los titulares de aquí a unas semanas. Bueno, estos son los resultados. 39 para la derecha de Vamos por Chile, 25 para las socialdemocráticas de la lista del apruebo, 28 para la lista socialista de apruebo con dignidad, 45 para los independientes y 17 para los pueblos originarios. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues lo primero y lo más evidente, que son unos resultados tremendamente escorados hacia la izquierda. No hacia el centro izquierda democrático, hacia la izquierda más prudente. En realidad son los resultados que están escorados hacia la izquierda más desatada. Desde que se forme la Convención Constituyente hasta que se someta a un referéndum el texto resultante, pasarán 9 meses. Si los chilenos dicen que no a este texto en el referéndum de 2022, los constituyentes tendrán otros 3 meses para corregir y acomodar el texto y así tratar de conseguir el sí de los chilenos. Es decir, que en total, o como máximo, pasará un año. Entre tanto, el 21 de noviembre de este año también se celebrarán las elecciones presidenciales en Chile, lo que evidentemente afectará a la redacción del texto y a los debates que se den dentro de la Convención Constituyente. Por cierto, ya podemos adelantar que Joaquín Lavín no será presidente, por si acaso quedaba algún iluso por ahí. Sobre el hecho de que las elecciones presidenciales estén presentes en el debate, me preocupa especialmente las posturas que tomará la lista del apruebo, es decir, la lista del Partido de la Concertación por la Democracia. Es posible que para tratar de hacerse con el voto de izquierda, traten de desmarcarse de la posición del centro-derecha, de los conservadores y de los liberales. En consecuencia, tendrán que acercarse a posturas e incluso a disputar la representación en alguna de las luchas con el resto de los constituyentes para ver quién llega más lejos y para ver quién es el que se hace un mejor vocal de las ideas de izquierda.
Me gustaría pensar que esto no va a ser así, que los constituyentes de la Concertación, como partido socialdemócrata que son, es decir, como partido democrático, tratarán de poner un poco de cordura en el debate de la Cámara. Lo que quiero decir es que con estos escaños lo que estamos viendo es que lo más probable es que se redacte una constitución que no tenga ni pies ni cabeza. Una constitución es un acuerdo de mínimos, un acuerdo sobre aquello en lo que sí estamos de acuerdo. Y lo que creo que viene bien preguntarse, o lo que le vendría bien a los chilenos preguntarse, es si quieren vivir en democracia. Y es una pregunta importante. Democracia de verdad, quiero decir, porque aquí todos los gobiernos del mundo se declaran democráticos. La Unión Soviética se declaraba democrática, Corea del Norte se declara democrática, Venezuela se declara democrática. Es decir, es un término muy manido y muy fácil de hacer propio, pero no todo el que se declara demócrata es demócrata. Y esto hay que dejarlo muy claro. Si tu constitución permite que el 51% de la población haga lo que quiera con el 49% restante, no es una constitución democrática, porque democracia no es solo votar. O peor aún, si tu constitución permite que el 1% de la población, la camarilla del gobierno, haga lo que quiera con el 99% restante, entonces no es una constitución democrática. Esto es lo que pasa en Cuba, por cierto, y tienen constitución. Entonces, ¿qué condiciones tiene una constitución para que pueda ser considerada democrática? Pues primero, el diseño de una arquitectura institucional basada en la separación de poderes, pero que permita la solución de las legítimas diferencias entre poderes que surjan en el futuro. Segundo, mecanismos para que estos poderes representen fielmente las preferencias de los ciudadanos. Y tercero, y para mí la condición más importante, es que se reconozca el derecho de veto del individuo frente a las decisiones de la mayoría. Es decir, la existencia de un régimen de libertades. O dicho de otra forma, derechos individuales, derecho natural, derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, a la libertad de expresión. O dicho de otra forma, todos aquellos derechos que hacen que se te reconozca como individuo tu derecho a que los políticos te dejen en paz. Sin estas tres condiciones, una constitución no puede ser considerada democrática. Y ahora os preguntaré, ¿vosotros creéis que en este grupo de iluminados se va a redactar una constitución democrática? Yo creo que no. Una constitución, como os decía antes, es un acuerdo sobre aquello en lo que sí estamos de acuerdo, un conjunto de límites al poder político, o una salvaguarda frente a la arbitrariedad del poder. La redacción de una constitución no puede convertirse en ningún momento en una ocasión revolucionaria. No es un texto donde se describa una sociedad ideal desde la perspectiva de una ideología en particular. Y diréis lo que queráis de la Constitución de 1980, pero por lo menos no obligaba a seguir un rumbo ideológico concreto. De hecho, el partido que ha gobernado durante la gran parte de la democracia chilena ha sido la Concertación. Y Sebastián Piñera, que es un tibio socialdemócrata, para que luego digan que la culpa de la desigualdad es de la Constitución de 1980. Yo personalmente lo dudo mucho. Lo que más me molesta de todo esto es que casi a diario, y desde hace más de un año, he visto cómo todos los partidos del apruebo han estado vendiendo la idea de que una nueva Constitución es algo así como una hoja en blanco, donde pueden escribir lo que quieran y que así se van a solucionar todos los problemas que tiene Chile. Que donde antes no había dinero para todos, pues ahora como lo pone la Constitución, pues la riqueza va a caer del cielo y todos vamos a vivir en la calle de la piruleta. Como si por escribirlo en un papel los chilenos vayan a disfrutar ahora de unas pensiones dignas, de unos hospitales que van a ser hipereficientes y que los pobres, por arte de magia, van a aumentar por 4 sus ingresos. Pues no hay soluciones fáciles a problemas hipercomplejos. Es más, las soluciones fáciles a problemas hipercomplejos suelen traer consigo problemas mucho más graves que aquellos que venían a solucionar en primer lugar. Bueno, ya os adelanto que con esta Constitución no se van a solucionar todos los problemas de Chile. Y ya os adelanto que en este texto se va a incluir una buena dosis de populismo. Toda una plétora de derechos sociales, fórmulas progresistas
y que van a dejar muchas contradicciones, que van a crear muchos problemas futuros. Pero en absoluto van a resolver mágicamente todos los problemas de un país que, recordemos, está en vías de desarrollo. En estos resultados, además, podemos apreciar una contradicción que es fundamental. Desde el comienzo del vídeo se ha estado hablando de la desafección que existe entre la política y la ciudadanía. El otro día yo leía una encuesta que decía algo así como que solo un 8% de los chilenos confiaba en sus políticos. Es decir, que hay un 92% que no confía para nada en su clase política. Pero aún así, los chilenos, cuando han tenido la oportunidad de ir a votar para decidir sobre qué tipo de sociedad quieren construir, han decidido darle su voto a ideologías que lo que pretenden es precisamente lo contrario: multiplicar el poder de los políticos. Recordad, cada espacio, cada parcela de poder que le entregamos al Estado, es decir, a los políticos, es una parcela de poder que pierdes tú como individuo. Y todo como un voto de castigo al terrible gobierno de Sebastián Piñera. Que no es que los de Chile Vamos sean un portento de virtudes, pero por lo menos harían que el resto de constituyentes aprendiesen a obviar gran parte de las expectativas que tienen en la constituyente. El tema de los derechos sociales. A ver, un derecho es un título legal exigible, es decir, que un ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, puede reclamar que ese derecho se respete y puede exigir su cumplimiento por la vía judicial. Esto es factible hacerlo con los derechos individuales. De hecho, se hace. En un país democrático, si algún gobierno te impide ejercer, por ejemplo, tu libertad de expresión, tú vas al juez, se lo cuentas y le dices: mira, este es mi derecho y quiero que se cumpla. Y él puede hacerlo cumplir. Ahora bien, ¿qué ocurre en la misma situación si en vez de exigir tu derecho a la libertad de expresión, te vas al juez y le exiges tu derecho a una vivienda digna? Es decir, tu derecho a que tu vecino te pague una casa. ¿Qué ocurre? Pues nada, no ocurre absolutamente nada, porque los derechos sociales, es decir, los derechos a la asistencia, no sirven de nada si no tienes a alguien a quien robarle. A alguien al que mediante el uso de la fuerza, mediante la coacción violenta del Estado, se le sustraiga parte de su propiedad. Os pongo un ejemplo. Comparad la Constitución de Venezuela de 1999, la Constitución chavista, que es una constitución que tiene todos los derechos sociales que te puedas imaginar incluidos, y lo comparamos con la Constitución sueca, que no incluye ni un solo derecho social. ¿Dónde preferiríais vivir? ¿Dónde van a vivir mejor tus hijos? ¿Dónde vas a poder hacer valer mejor tus derechos sociales? ¿Dónde vas a poder tener una mejor pensión, o una mejor vivienda, o una mejor alimentación? Un derecho social no es más que papel mojado si no hay capacidad económica para respaldarlo. Pero ya les digo que les va a dar igual, que los constituyentes que se han elegido van a redactar una constitución que incluya el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación saludable, una alimentación equilibrada, el derecho a un medio ambiente también saludable, el derecho a la soberanía alimentaria, a la soberanía energética, el derecho a un empleo, a un salario. Lo que ha elegido Chile es a unos constituyentes que van a declarar ilegal el hecho de que llueva en Chile. Como no les gusta la lluvia, así que queda terminantemente prohibido que en Chile vuelva a caer una sola gota de agua. Es decir, es un rezo a un dios espagueti. Lo que van a conseguir en Chile es tener una constitución con 3.000 artículos que va a ser papel mojado. No va a servir para nada. Pero eso sí, estará escrita en lenguaje inclusivo. Van a redactar una constitución que nadie se va a poder tomar en serio, o peor aún, que haya algún miserable que se la tome en serio, algo así como un Salvador Allende del siglo XXI que cuando llegue al poder intentará hacer valer todos estos derechos extrayéndole la renta a los ciudadanos, expropiando sus empresas, haciendo estúpidos controles de precios, y ya sabemos cómo acaba eso, ¿no? Posiblemente, de hecho, eso ocurra antes, más pronto que tarde. De verdad que no entiendo cómo con un 10% de pobreza, como mínimo, los chilenos se han decidido por transitar por este camino.
La verdad es que este tipo de cosas hacen que pierdas la esperanza. Primero en el sufragio universal, que quizás debamos empezar a replanteárnoslo un poquito. Pero también hace que pierdas un poquito la esperanza en la propia hispanidad. ¿Qué nos pasa a los pueblos hispanos para que tengamos tan insertos en nuestro ADN este servilismo? Para que padezcamos de este caso tan severo de socialismo. En el primer vídeo de mi canal, que se llamaba El gran problema de la hispanidad, yo trataba de responder a esta pregunta. Pero la respuesta que di no era suficiente. Voy a ver si en estos días consigo sacar un poquito de tiempo para hacer no solo estos vídeos que estoy haciendo últimamente sobre la actualidad, sino también para seguir tratando de darle respuesta a este problema. Porque sí, es un problema. Y uno serio además. Y es que sabemos, porque lo hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia, qué es lo que hace que un país o una sociedad se vuelva próspera, pacífica y caritativa. Y por el contrario, también sabemos, porque tristemente también lo hemos vivido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, qué es lo que hace o qué podemos hacer para que una sociedad se vuelva rencorosa, violenta y pobre. Y en cambio, los hispanos, aun sabiendo todo esto, cuando tenemos que elegir por qué camino transitar, casi sin excepción, tomamos siempre el segundo camino. Este es el drama de nuestro pueblo. Todos los demás problemas que nos aquejan creo que son secundarios. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que creo que me he pasado un poquito con el tiempo y todavía tengo cosas que hacer por aquí.